Seguramente recuerdas que los números racionales que tienen por representante una fracción de denominador la unidad se pueden considerar como números enteros. Pues bien, un número entero puede expresarse como un número decimal periódico puro de periodo cero. Así. Del mismo modo, escribiremos los números decimales periódicos puros que corresponden a los números enteros siguientes. Ya ves qué fácil es pasar de un número entero a un número decimal periódico puro. También debes saber que los números decimales exactos se pueden escribir como números decimales periódicos mixtos de periodo cero. De la misma forma, escribimos estos números decimales exactos y sus correspondientes números decimales periódicos mixtos. Según lo que acabamos de ver, los números enteros se pueden expresar como números decimales periódicos puros y los números decimales exactos como números decimales periódicos mixtos. Reforcemos estos contenidos con nuevos ejercicios. Debemos escribir los números que estás viendo como números decimales periódicos. El número entero 76 es igual al número decimal periódico puro 76,0 periódico. Este es el número decimal periódico mixto que corresponde al número decimal exacto 8,7. Al número entero 3 le corresponde el decimal periódico puro 3,0 periódico. Atendiendo a ello, podemos decir que los números decimales se dividen en dos grandes grupos, los números decimales periódicos y los números decimales no periódicos, aunque con infinitas cifras decimales. Se pueden considerar números decimales periódicos los siguientes. Los números enteros. Los números decimales exactos. Los números decimales periódicos puros. Y los números decimales periódicos mixtos. A los números decimales periódicos se les suele denominar decimales racionales. Los números decimales racionales caracterizan a todos los números racionales de modo que un número es racional solamente si se puede expresar mediante un número decimal periódico. Así podemos afirmar que los números que no pueden expresarse mediante un número decimal periódico no son racionales. Atiende, por favor.
A los números decimales con infinitas cifras decimales y no periódicos se les suele denominar números decimales no racionales, porque no provienen de números racionales. Veamos un ejemplo. La raíz cuadrada de 3 es un número decimal con infinitas cifras decimales, porque su parte decimal no tiene fin, no termina nunca, y no es periódica, porque no tiene una parte decimal que se repita. Estudiemos otro ejemplo. La raíz cuadrada de 7 es un número decimal con infinitas cifras decimales y no periódico. Por estas razones también podemos decir, según hemos visto anteriormente, que se trata de un número decimal no racional. Observa que este tipo de números no está comprendido en ninguno de los tipos de números decimales que hemos visto hasta ahora. Es necesario que sepas que existen y que distingas su configuración respecto a los demás números decimales. Por ahora no vamos a extendernos más en su estudio. Un número es racional solamente si se puede expresar mediante un número decimal periódico. Por el contrario, un número que no puede expresarse mediante un número decimal periódico es un número no racional.